Entonces el enunciado dice determinar la fuerza de los miembros GE, lo ubico, GE, GC y BC. ¿Están claros? Pero antes de esto, ¿verdad? Debo visualizar que en el nodo E tengo una carga de 400 newton, en el nodo C una carga de 1200 newton. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Identificar las reacciones que hay en los apoyos. ¿Sí? Aquí tengo un apoyo fijo. Sabemos que en el apoyo fijo actúa a su Y y actúa a su X. Y en el apoyo en rodillo está actuando solamente Y. El siguiente paso es verificar si la armadura está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, colocamos 2 por N igual a R más B. Recordando que N es el número de nodos, R el número de reacciones y B el número de barras. Entonces me voy a la estructura y verifico cuántos nodos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? 2 por 6. ¿Cuántas reacciones hay? 1, 2 y 3. ¿Cuántas barras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Todos la ven? Sí. 9 barras. 2 por 6, 12. 3 más 9, 12. ¿Qué quiere decir? Que hay equilibrio. ¿Sí o no? Si la barra no está en equilibrio, no puedo resolver. No puedo entrar. ¿Sí? Entonces, por eso lo primero que debo hacer es ubicar las reacciones y verificar si hay equilibrio. El siguiente paso, ¿cuál es? Calcular esas reacciones, porque las voy a necesitar. Entonces, ¿cómo las calculamos? Utilizando ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Y ubicamos todas las fuerzas presentes en la armadura en el eje X. ¿Qué encontramos? A su X. Voy de izquierda a derecha. A su X. Continúo. Aquí en el nodo E tengo una de 400 newton que está en el eje X. Más 400 newton. Esta está en el eje X. Esta. Entonces no hay más. Igualamos a 0. Por lo tanto, a su X vale menos 400 newton. Se me olvidaba. Siempre debemos asumir el sistema de referencia. ¿Estamos? Siempre. Ahora bien, la segunda ecuación es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y ubicamos todas las fuerzas que actúan en la expresión en el eje Y. Tenemos a su Y que va subiendo, la subimos positiva. ¿Sí? Continuamos. Menos 1200. ¿La de 400 entra? No. Okay. ¿Por qué? Okay. Entonces tenemos más de Y igual a 0. Quiere decir entonces que esta es una ecuación con dos incógnitas, por ahora no la puedo resolver. ¿Estamos? Y esta la llamo yo ecuación número 2. Y me queda una ecuación de equilibrio por utilizar, que es la sumatoria de Momentos. Sumatoria de momentos igual a 0, positivo en este sentido. ¿Y dónde hago momento? En E. ¿Dónde hago momento? En A para cancelar ambas. En A, recuerden eso, hago en A para anular las dos reacciones. Cuando decimos anular es porque no hay una distancia perpendicular a ellas. Entonces hago sumatoria de momento en A y voy a parar en A. ¿Sí? Y me voy moviendo a lo largo de la estructura y me consigo que aquí tengo
una fuerza. Esta fuerza ejerce momento con respecto al punto A. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Es distancia. Hay una distancia que es perpendicular a ella. La fuerza va bajando. Me paro en el punto A y yo digo distancia perpendicular a la fuerza. Los dedos van a seguir el sentido de la flecha. Distancia perpendicular a la fuerza. La distancia 4. ¿Sí o no? Entonces aquí sería 8 metros por ¿cuánto? Por 1200 newton. ¿Es positivo o negativo? Ajá, allá voy. Mire, mi amor. Distancia perpendicular a la fuerza. ¿Qué sentido es? Horario. Horario, ¿verdad? La distancia no es la que es negativa. La que es negativa es el sentido de la fuerza. ¿Sí? Ok. Seguimos. Consigo esta fuerza de 400 newton. ¿Ejerce momento con respecto al punto A? ¿No? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué no? Porque no sería distancia perpendicular a la fuerza. Esa es la definición de momento. La fuerza está aplicada en este punto. Entonces, con referido al punto A, no hay una distancia perpendicular a ella. ¿Quién más dijo que no? Ajá, pero yo creo que escuché 2 personas que dijeron que no. Entonces, ¿ejerce o no ejerce momento? Si ejerce momento, recuerden que las fuerzas son vectores y los vectores son deslizantes. Hay un tipo de vector que es deslizante. Entonces yo agarro estos 400 newton que va para allá, pero yo lo deslizo así, miren. Y lo puedo colocar aquí. Y visualizo que hay una distancia que es perpendicular a esa fuerza. Distancia perpendicular a la fuerza. Entonces, sentido, horario. ¿Cuánto es la distancia? 3 metros. Ajá. Entonces yo voy a colocar aquí, ojo, más 3 metros, ¿por cuánto? Por menos 400. Correcto, por menos 400 newton. Recuerden que la distancia no es negativa, es el sentido de la flecha cuando aplico la regla mano derecha que me da si es positivo o es negativo. ¿Sí? Continuamos. Me consigo con la reacción de Y. La reacción de Y ejerce el momento con respecto al punto A. Sí. Sí. Ejerce el momento. Sí, Porque hay una distancia perpendicular a la fuerza. Distancia perpendicular a la fuerza. Sentido. Y es Positivo. Ajá. Entonces aquí sería más. ¿Cuánto es la distancia? Todo esto. 12 metros por de su Y. No hay más fuerza, ¿verdad? Igualamos a 0. Entonces, ¿qué observo? Que la incógnita, que es de Y, ya está positivo. No me va a meter en problemas. La dejo ahí. Y yo digo, de Y va a ser igual a ¿quién? Fíjense. Este producto más por menos me da menos. Pero cuando pasa para allá, Pues positivo. entonces ¿cuánto es 8 por 1200? 9600. Ajá. 9600 newton por metro. Ujú. Más por menos, Menos. cuando pasa para allá, Positivo. más. 1200. 3 por 400, 1200. 1200 newton por metro. Entre 12. 12 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la reacción de Y? 9600 más 1200 y eso lo divido entre 12. 9700. ¿Todo le da eso? ¿Cuánto? No, señor. 9600 más 1200 da 10800. Y 10800 entre 12, A 0.8, más o menos. ¿cuánto? 900. Ajá. Ok. 900 newton solamente, porque los metros con metros se van a cancelar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ya tengo mi ecuación número 3. Ahora, ¿qué hago? Sustituyo 3
en 2. Y para obtener A sub y, entonces A sub y va a ser igual a quién? A 1200 Menos de allá. menos 900. ¿Cuánto me da? 300. 300 newton. ¿Sí? Sí. Ecuación número 4. Calculamos ya estas reacciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí debo buscar lo que me están pidiendo. ¿Y qué era lo que me están pidiendo? Las fuerzas. Fuerza GE, fuerza BC GC y BC. y fuerza ¿cuál? BC. 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dividir. Ajá, pero ya va. Necesito. Debo ubicar dónde está la fuerza G. Está aquí. GC está aquí. Y BC está aquí. ¿Qué hacemos? De acuerdo a lo que hablamos ahorita. Partimos por la mitad. Hacemos un corte, ¿verdad? Una sección. Entonces. Y hacemos el corte donde involucren las tres incógnitas. 1, 2 y 3. O sea que el corte es este. ¿Sí? Yo siempre le debo dar un nombre a los cortes. Siempre le debo dar un nombre a los cortes. Entonces yo le puedo decir este corte lo puedo llamar M'. Y voy a trabajar con el corte hacia la izquierda. No me meto en problemas Con la fuerza. que de repente involucre estas fuerzas y si no lo visualizo en la sumatoria me voy a enredar. ¿Sí? Entonces trabajamos con el corte. Voy a trabajar por aquí. Corte M'. Y fíjense lo que hago. Miren. Que me indica que estoy tomando el lado izquierdo. ¿Sí? Y hago el diagrama de cuerpo libre del lado izquierdo. Entonces, tengo La apoyo aquí, aquí, ese es un apoyo fijo. Y entonces aquí tengo A sub Y, que ya lo conozco, y tengo A sub X. ¿Verdad? ¿Sí? Y estas dos van a llegar a que no. Este es el nodo A, este es el nodo G, este es el nodo B. ¿Sí? Y ellas van a llegar ¿a dónde? Al nodo C. Al nodo C. ¿Sí? Cortamos y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora fíjense, muchachos, les dije en la explicación, esta sería la fuerza GE, esta sería la fuerza GC y esta sería la fuerza BC. BC. Fíjense que esta fuerza está desfasada a un ángulo. Pero si vamos a la trigonometría y vemos los ángulos, puedo decir que este ángulo, que yo lo llamo tita, por ángulos opuestos, es este ángulo tita. ¿Sí? ¿Lo puedo calcular ese ángulo? Sí. Sí lo puedo calcular, porque si yo me voy a la estructura completa, ese ángulo tita, ¿cuál es? Este. ¿Sí o no? Y yo digo, tangente de tita igual al cateto opuesto, adyacente. Y lo puedo calcular. ¿Sí o no? Ok.
¿Y por qué lo tengo que calcular? Porque bueno, porque esta fuerza la tengo que llevar yo al eje C, al eje X o al eje Y. Porque está desfasado un ángulo. ¿Sí? Entonces fíjense. Si yo agarro y hago sumatoria de momento en C, estoy anulando esta y estoy anulando esta. ¿Y puedo calcular a quién? A esta fuerza. ¿Sí o no? Sí. ¿Todo lo ven? Estoy repitiendo lo que expliqué al principio. La definición. Las dos fuerzas llegan juntos. ¿Cierto? Entonces, hago aquí, las anulo y puedo calcular esta. ¿Y por qué la puedo calcular? Porque yo agarro y deslizo esta fuerza para acá, distancia perpendicular a la fuerza. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Entonces, sumatoria, vamos a hacer una rayita aquí. Entonces digo, sumatoria de momento, ¿en dónde? En C. Igual a 0. Sumatoria de momento en C igual a 0. Me paro aquí y yo digo, a su Y ejerce momento. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es la distancia perpendicular a su Y? 8. ¿Cuánto? 8. 8, ¿verdad? Entonces sería 8 por cuánto? Por a su 300. Y. ¿Pero cuánto me dio a su Y? 300. 300. Entonces, distancia perpendicular a la fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Menos 300. ¿Sí o no? Ahora, estoy aquí, no veo más fuerza porque esta la anulo, obtengo esta. Distancia perpendicular a la fuerza. ¿Cuánto es la distancia? 3. Entonces sería más 3 por menos la fuerza E. Igual, no hay más fuerza, ¿verdad? ¿No? Ah, su X. Ajá, pero así en ese momento No, ajá, claro. no ejerce. Entonces igualamos a Así. 0. Entonces aquí tengo, esto me da menos 2400, ¿sí o no? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Más por menos 3 por FGE Ujú. igual 0. Si yo hago la fuerza GE me va a dar menos 2400 entre 3. ¿Cuánto me da eso? Menos 800 newton. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, la fuerza GE da 800 newton. Menos 800. Es decir, si me dio negativo, que esa fuerza está a torno a compresión. Negativo es presión. Ujú. Si es, si es negativo, está compresión. Claro, entonces fuerza aquí, aquí no se quedó pequeño. GE es menos 800. Es decir, ella está a compresión. ¿Sí? Ya tengo una. Ajá, yo ahora está incógnita y está incógnita. Pero ¿qué sucede? Si yo sumo fuerzas en X, voy a tener dos incógnitas, que serían BC y G. Otra ecuación porque yo hago fuerza y la llevo a eje Y con ella fuerza yo tengo su X, no tengo que calcular que sí. ¿Sí lo sigue?
Y como y como suma de fuerzas en X, ya tengo esta, puedo obtener esta. ¿Sí? Copien para poder borrar el, pero para borrar esta parte, para poder hacer los otros cálculos.